Buen día alumnos, soy el profesor Rodrigo Jacome del Instituto Everest. Hoy vamos a ver el video complementario de tu curso para el ingreso a la universidad correspondiente al módulo de Historia. Te recordamos que lo que vamos a ver no lo vamos a ver de forma completa, exhaustiva, agotando el contenido de los temas, sino que más bien todo lo vamos a encauzar a lo que es tu examen de admisión. Así, en este video hablaremos de lo que es la historia y de sus ciencias auxiliares, la historia de México, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, algunos aspectos importantes de la transición del siglo XX al siglo XXI, entre otras cosas. Empezamos. Número 1. Estudio de la historia. La historia es la disciplina que estudia el pasado de la humanidad. El tiempo y el espacio constituyen coordenadas fundamentales para la explicación de los hechos del pasado. La historia nace con la escritura y las épocas antes de la invención de la escritura es lo que se conoce como prehistoria. Hay ciencias auxiliares de la historia, sirven para la validación de los objetos, artefactos y demás hechos de estudios históricos. Vamos a ver algunas ciencias auxiliares. En primer lugar, la heráldica. La heráldica es una disciplina relacionada al diseño, exhibición y estudio de escudos de armas. La armería, la rama más conocida de la heráldica, se refiere al diseño y transmisión del logro heráldico. Aquí tenemos algunos ejemplos de escudos de armas de apellidos. Más ciencias auxiliadoras de la historia, la numismática, es el estudio y coleccionismo de monedas, medallas, fichas y papel moneda, billetes. Colección de monedas, billetes, preservación en museos para exhibición. Arqueología, ciencia que estudia los cambios que se producen en las sociedades, desde las primeras agrupaciones de humanos hasta las actuales, a través de restos materiales dispersos en la geografía y conservados a través del tiempo. Epigrafía, ciencia que estudia las inscripciones o los escritos antiguos grabados en una superficie dura, como arcilla o roca. Empezamos con el apartado de Historia de México. Número 3. Época prehispánica. Los periodos preclásico, clásico y postclásico. El periodo preclásico abarca del 2500 antes de la era común al año 200 de la era común. Aquí lo tenemos marcado. El periodo clásico abarca del año 200 hasta el 900 de la era común. Y el postclásico del 900 hasta el 1520, que es el año de la caída de Tenochtitlan. Número 4. Ahora vamos a asociar algunas culturas con los periodos preclásico, clásico y posclásico. Vamos a fijarnos en las que están en color rojo. Civilizaciones del periodo preclásico. Tenemos la cultura olmeca, que es la cultura madre, por así decirlo. La teotihuacana, azteca, zapoteca, maya, tolteca y mixteca. Las civilizaciones del periodo clásico tenemos a la teotihuacana, cholulteca, zapoteca, totonaca y maya. Vemos que algunas de ellas, como la teotihuacana y la maya, empezaron desde el periodo preclásico. Las civilizaciones del periodo posclásico tenemos a la mexica y a la maya. La cultura maya, si te fijas, abarca todos los periodos. Fue una cultura que duró muchísimo tiempo. Regresando al periodo posclásico, la mexica y tolteca en el centro, la cultura mixteca en Oaxaca, la cultura tarasca en el occidente, la huasteca en el norte de la llanura del Golfo de México y la maya en la península de Yucatán. Bien, el periodo clásico estuvo caracterizado por el surgimiento de sociedades estatales urbanas cuyas ciudades fueron centros administrativos, religiosos, productivos y de comercio. Ejemplo de esto fue Teotihuacán. Aunque la cultura maya surgió en el periodo preclásico y continuó su desarrollo en el posclásico, alcanzó su máximo esplendor en el clásico. Durante este último horizonte se perfeccionó la escritura jeroglífica, los sistemas matemáticos vigesimales y los calendarios. Los zapotecas fundaron sus primeras ciudades en el horizonte preclásico, pero su mayor grado de desarrollo lo alcanzaron en el clásico. Por otra parte, la ciudad más grande e importante de la sociedad maya, que fue Monte Albán, fue construida durante el clásico. Asociamos pues algunas culturas a determinados periodos, preferencialmente.
En el periodo preclásico, básicamente son los primeros centros agrícolas, las primeras urbanizaciones. En el periodo clásico alcanza su mayor grado de desarrollo urbanístico, comercial, centros religiosos y calendáricos. Y en el periodo posclásico ya es cuando las culturas entran en decadencia por distintas guerras entre ellas, rivalidades, intentos de unas de esclavizar a las otras, por ejemplo. Número 5. La época colonial, la Nueva España. Duró de 1521 a 1821. El periodo conocido como la colonia o el virreinato en México empieza en el siglo XVI, cuando los españoles llegaron a Tenochtitlan. También se conoce esta etapa con el nombre de virreinato, porque el país, durante el tiempo que duró, fue gobernado por un representante del rey de España que tenía el título de virrey. Los peninsulares, que eran españoles nacidos en la península ibérica o sus descendientes, eran los que ocupaban los altos cargos en el gobierno, la iglesia y el ejército. Los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en el continente americano, no tenían acceso a los altos cargos en gobierno, iglesia y ejército y estaban en descontento. Las castas eran el resto de la población, los indígenas, mestizos, mulatos, coyotes ambos, etc. Ellos estaban marginados al trabajo rural y con escasa o nula educación. La independencia de México. Número 6. Causas del movimiento de independencia en México. Vamos a ver 3 que están mencionadas. Número 1. Crisis política de las colonias americanas desencadenada por la invasión francesa de Napoleón Bonaparte a España. Había problemas aquí en la Nueva España y en esas circunstancias Napoleón Bonaparte invade España y las colonias en América, las colonias españolas, se tambalean políticamente. Número 2. Recrudecimiento de las diferencias entre criollos y peninsulares por la designación de los altos cargos burocráticos. Ya mencionamos la rivalidad que existía entre estos dos bloques por el gobierno y el poder y la riqueza. Número 3. Difusión de las ideas ilustradas, gracias a la introducción de las reformas borbónicas. Cuando Francia invade España, las reformas borbónicas incorporaban a la política las ideas de la Ilustración. En estas ideas se cuestionaba, por ejemplo, el origen divino de los reyes, su derecho a gobernar, en sí el gobierno monárquico y todos sus defectos. Así que las ideas ilustradas en breve traían la idea de las repúblicas, que podían sustituir a las monarquías. Veamos. La invasión francesa a España provocó la desestabilización política en la Nueva España, lo que originó que se propiciara la independencia. Asimismo, las reformas borbónicas causaron una serie de cambios ideológicos en los cuales los criollos se percataron de los abusos del peninsular. De esta manera, el progreso social y la creación de instituciones creadas a raíz del reformismo solo estaba destinado a los más privilegiados, que eran los españoles, por lo que creció el resentimiento de los criollos hacia estos. De hecho, serían los criollos los que llevarían a cabo la lucha por la independencia. Número 7. Orden cronológico de la participación de personajes durante la independencia de México. El primero, Miguel Hidalgo y Costilla, de los que están mencionados aquí. Sigue su alumno José María Morelos y Pavón. Después viene desde España a luchar por la causa Francisco Javier Mina. Y finalmente Agustín de Iturbide. Miguel Hidalgo es el iniciador de la Guerra de Independencia de México. Dio el grito de Dolores, de 1810 a 1811. A José María Morelos se le reconoce por encabezar la fase de organización entre 1810 y 1815. Francisco Javier Mina encabezó la fase de resistencia de 1816 a 1818. Y Agustín de Iturbide es el consumador de este movimiento libertario hacia 1821. Es pertinente señalar que fue Vicente Guerrero el último que luchaba por la independencia y Agustín de Iturbide era el general que lo perseguía. Sin embargo, después de las reformas borbónicas, cuando se veía la necesidad de separar la iglesia del Estado, si la Nueva España seguía siendo parte de España, entonces Iturbide hace las paces con Vicente Guerrero y así Iturbide es el consumador del movimiento de independencia. Vamos a mencionar algunos planes importantes. Plan de Iguala. El Plan de Iguala de Agustín de Iturbide, 24 de febrero de 1821, o Plan de Independencia de la América Septentrional, fue un documento político proclamado en la ciudad de Iguala de la Independencia, en el hoy estado de Guerrero.
en el cual se declaraba la Nueva España como país soberano e independiente. El Plan de Casamata de 1823 de Guadalupe Victoria retomó los principios de la soberanía nacional y popular, logrando reinstalar el Congreso y poner fin al efímero imperio de Agustín de Iturbide. Iturbide establece un imperio, pero con Guadalupe Victoria, México se convierte en una república. Número 8. Periodo comprendido entre el establecimiento de la República hasta la Guerra de 3 años entre liberales y conservadores. Son los gobiernos de Antonio López de Santa Anna. México, al no tener libertad de culto, limitó el flujo migrante y no pudo poblar vastos territorios. Todos estos que te estamos señalando, territorios que, desocupados, fueron pretendiendo o bien separarse de México o se convirtieron en objetivo de ocupación de los Estados Unidos. Esta situación trajo como consecuencia la separación de Texas, la guerra entre Estados Unidos y México de 1846 a 1848, con la pérdida de los territorios de Nuevo México, Arizona, la Alta California. Posteriormente, López de Santa Anna vende la Mesilla. Número 9. Constitución de 1857 de Gómez Farías, que establecía libertad de culto e igualdad de todos ante la ley. El presidente Ignacio Comonfort desconoce la Constitución de 1857 con el Plan de Tacubaya, y esto da inicio a una guerra civil entre liberales que apoyaban a Juárez y querían una república y conservadores que apoyaban a Comonfort y deseaban una monarquía. Tal guerra es llamada Guerra de 3 años y es ganada finalmente por los liberales. Número 10. La República restaurada. Es el periodo que va desde el triunfo de los liberales encabezados por Juárez sobre la intervención francesa de Napoleón III y el imperio de Maximiliano en 1867 y abarca los gobiernos de Benito Juárez de 1867 a 1872 y de Sebastián Lerdo de Tejada de 1872 a 1876. En efecto, después de la Guerra de 3 años, inmediatamente después, Francia invade México. Es Napoleón III, el sobrino de Napoleón Bonaparte, quien invade a México y establece el imperio de Maximiliano de Habsburgo. Bien, este periodo de República restaurada termina con el primer periodo presidencial de Porfirio Díaz iniciado en 1876. Y es que con la dictadura de Porfirio Díaz se termina el periodo de la República restaurada. Eso sí, mientras duró, en ese periodo se aplican las leyes de la reforma de Benito Juárez, como el registro civil y sus actas de nacimiento, el matrimonio civil y sus actas matrimoniales, la secularización de los cementerios, las actas de defunción, la desamortización de los bienes eclesiásticos y la educación laica, es decir, no religiosa. Número 11. Una pregunta. ¿Cuál fue uno de los logros conseguidos durante la República restaurada en oposición a los grupos privilegiados que apoyaban los principios conservadores? La respuesta es la secularización del país, tal y como lo establecieron la Constitución de 1857 y las leyes de la Reforma. El país se volvió laico y se instituyó la tolerancia de cultos para limitar el poder de la Iglesia Católica. Es importante aclarar, laico no significa antirreligioso, significa más bien no religioso con libertad de culto. Número 12. El porfiriato. El porfiriato o porfirismo fue un periodo de la historia de México durante el cual el poder en México estuvo bajo la dictadura militar del oaxaqueño Porfirio Díaz entre 1876 y 1911. En este periodo se obtuvieron logros notables como la industrialización debido al capital extranjero, contrastados con los derechos violentados de la población. Había una dictadura, había escasa o nula libertad de expresión, un latifundio era una extensión vasta de terreno agrícola que estaba casi sin cultivar, y los caciques eran latifundistas que se armaban hasta los dientes. Ellos habían hecho trato con Porfirio Díaz, no se levantarían en armas para derrocar su gobierno ni levantarse en contra de él, y Díaz les permitiría establecer ahí tiendas de raya, explotación y casi esclavismo, como sucedió en Yucatán. La Revolución Mexicana. Número 13. De 1910 a 1917 ocurre la conflagración llamada Revolución Mexicana.
Fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura de Porfirio Díaz, que acabaría renunciando a la presidencia en 1911 y exiliándose en Francia. Los principales caudillos de esta revolución fueron Francisco I. Madero, quien convocaría a dicha revolución, Francisco Villa, general del ejército en el norte, y Emiliano Zapata, general del ejército en el sur. He aquí algunos planes importantes que dieron inicio a la revolución, se dieron durante o después. El Plan de San Luis, el 20 de noviembre de 1910, de Francisco I. Madero. Desconoció al gobierno de Porfirio Díaz y llamó al pueblo a las armas para destituirlo, dando inicio a la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, pues, inicia con el Plan de San Luis. Cuando Madero triunfa en esta revolución y llega a ser presidente, no cumple con las promesas del Plan de San Luis de devolverle las tierras a los campesinos. Así, Emiliano Zapata se levanta en armas en contra del presidente Madero. Ese fue el Plan de Ayala en 1911. Zapata desconoció a Francisco I. Madero como presidente por no cumplir las promesas de la revolución al campesinado. Mientras esto ocurre, Victoriano Huerta, general de Zapata, se levanta en armas en contra de su presidente, lo traiciona, lo asesina y así usurpa la presidencia. Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, se levanta en armas desconociendo a Victoriano Huerta. Ese fue el Plan de Guadalupe. El Plan de Guadalupe desconocía a Victoriano Huerta como presidente y anunciaba la convocatoria a las elecciones una vez que la paz se hubiera restablecido. Posteriormente, Carranza es elegido presidente y en este periodo había carrancistas, villistas, zapatistas que luchaban por el poder. Poco después, Pancho Villa es asesinado en Parral, Chihuahua en 1914 y Zapata es asesinado en Chinameca, Morelos en 1919. El Plan de Agua Prieta en 1920, Plutarco Elías Calles desconoce a Venustiano Carranza como presidente y convoca a elecciones. Posteriormente, Carranza es asesinado en 1920. Llegaría a la presidencia Álvaro Obregón. Manipularía a los presidentes después de él y finalmente sería asesinado en 1928. Así, desde que inicia la Revolución Mexicana en 1910 hasta el asesinato en 1928, se vivieron tiempos muy turbulentos en nuestra nación. Número 14. ¿Cuál partido político contribuyó a pacificar a los caudillos militares una vez terminado el periodo de lucha armada de la Revolución Mexicana? Fue el PNR. Vamos a leer. En aquellos tiempos, El Partido Nacional Revolucionario fue fundado por Plutarco Elías Calles en 1929 con la finalidad de apaciguar a los caudillos militares que habían acumulado poder durante el periodo armado de la Revolución Mexicana. La muerte del presidente electo Álvaro Obregón en 1928, en torno a cuya persona se aglutinaban distintos grupos y dirigentes surgidos de la Revolución Mexicana, acarreó un riesgo de dispersión política. Para evitar futuras confrontaciones entre diversos grupos, se creó entonces un partido político que los uniera. Ese fue el PNR, que como vemos es el precursor del PRI. Para lo bueno y para lo no tan bueno. Es importante señalar que en la época que nos ocupa, la creación de este partido pacificó al país. Número 15. El cardenismo, de 1934 a 1940. Durante el cardenismo se nacionalizaron diversas empresas extranjeras, entre ellas las ferrocarrileras en 1937 y las petroleras en 1938. Además, se modificó la ley agraria, se ampliaron las carreteras y aumentó el gasto público, representando casi un 40% de la economía. El gasto público representa los gastos e inversiones del Estado en bienes y servicios. Número 16. Son los hechos históricos que se deben a Lázaro Cárdenas. Bien, tenemos aquí, impulsó elegido como núcleo agrario productivo, que no es otra cosa que la ley de reparto agrario. Adoptó la política de nacionalismo revolucionario, consolidó la alianza entre los obreros y el Estado. Veamos. Estos tres son hechos promovidos por el gobierno de Lázaro Cárdenas. Él impulsó al ejido colectivo para favorecer al campesino.
la adopción del nacionalismo revolucionario anteponiendo el interés nacional por encima del extranjero y la consolidación de la alianza entre los obreros y el Estado con el fin de consolidar sus reformas. Número 17. Ordene cronológicamente los acontecimientos que contribuyeron a la desestabilización del sistema político mexicano. Aquí los tenemos enumerados ya. Son el asesinato de Luis Donaldo Colosio, luego la fundación del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el surgimiento de la corriente democrática del PRI. Veamos. La corriente democratizadora fundada por Cárdenas, Muñoz Ledo y otros al interior del PRI se realiza en 1987. La fundación del PRD se da en 1989. La aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional ocurre el 1 de enero de 1994 y el asesinato de Colosio se realizó en marzo del mismo año. Aquí tenemos algunos factores que contribuyeron a la desestabilización del sistema político mexicano, que como en cualquier sistema lo saludable permanece y lo que no está tan saludable pues se desmorona. Número 18. Son sucesos que corresponden al gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Uno es la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y otro es el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Carlos Salinas de Gortari firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá como parte de la política neoliberal. Además, se enfrentó al levantamiento del EZLN, movimiento cuyo origen es el estado de Chiapas. Entre otros aspectos, busca el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas. Historia mundial. Elementos del imperialismo. Hubo elementos económicos, ideológicos y políticos. Veamos. La industrialización en Europa y Estados Unidos siguiendo un modelo capitalista. Eso provocaría la necesidad de materias primas que se encontrarían en las colonias en América, África y Asia. Y así los países que practicaron el colonialismo se convertirían en imperios. Ideológicos. Sentimiento patriótico y nacionalista. Nacionalismo, expansionismo. Es pertinente diferenciar el nacionalismo del, por ejemplo, el patriotismo. El patriotismo es amor a la patria, a la propia nación. Sí, el nacionalismo es un patriotismo exacerbado y enfermizo. Necesita, al parecer, degradar y humillar a otros países para sentir que el suyo sobresale. Factores políticos. Poder imponer intereses propios, dependencia de la metrópoli. Así, las colonias dependían del país que los había colonizado y su economía dependía de las decisiones que se tomaban en esos países. Veamos. El espíritu de dominio sobre otros estados se ha basado en intereses que pueden ser económicos, ideológicos o políticos. Dentro de los factores económicos tenemos el proceso de industrialización y el fortalecimiento de la economía capitalista. En los ideológicos tenemos la exacerbación del nacionalismo y en los políticos el establecer el dominio o control supeditado al centro dominante o metrópoli. Número 20. Veamos una relación de cada potencia imperialista con su zona de influencia a principios del siglo XIX. Francia controlaba Argelia en África, Gran Bretaña, Egipto también en África, Italia, Libia en África y el Imperio Otomano controlaba Turquía. Para tu examen te recordamos esta relación. El Imperio Otomano controlaba Turquía, es un imperio que después de la Primera Guerra Mundial desaparecería. Número 21. Más elementos que contribuyeron al imperialismo. Como parte de la doctrina Destino Manifiesto, Estados Unidos implementó la estrategia llamada Gran Garrote, que le permitió consolidarse como potencia imperialista. En la última década del siglo XIX y principios del siglo XX, Estados Unidos logró culminar su objetivo del Destino Manifiesto a través de la aplicación de la política del Big Stick, Gran Garrote, que le permitió mantener el papel hegemónico del continente americano, situación que reforzó su presencia en el mundo como potencia imperialista. Veamos, la doctrina del Destino Manifiesto es una frase e idea que expresa la creencia en que los Estados Unidos de América es una nación elegida y destinada a expandirse desde las costas del Atlántico hasta el Pacífico. Fue el pretexto ideológico para que Estados Unidos se apropiara de los territorios de los indios americanos y subsecuentemente despojara más tierras de México.
El corolario Roosevelt, que le dio forma a la política del gran garrote o Big Stick, fue una declaración hecha por el presidente Theodore Roosevelt en diciembre de 1904, que complementa la doctrina Monroe, la cual justificaba la intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de los otros países del continente si los creyera una amenaza para su propia seguridad. Hemos visto elementos que contribuyeron al imperialismo. Después, algunos países imperialistas hicieron alianzas entre ellos. Veamos cómo eso desembocó en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. Número 22. Alianzas previas a la Primera Guerra Mundial. La competencia económica y las alianzas políticas y militares habían hecho que Europa quedara dividida en dos bandos antagónicos. La Triple Entente tenía a Inglaterra, Francia y Rusia por un lado, y la Triple Alianza tenía a Alemania, Italia y Austria-Hungría por el otro. Esos países económicamente competían. Claro, también se aprovechaban de los recursos naturales de sus colonias. Las alianzas económicas después se convirtieron en alianzas políticas, tratados de paz, por ejemplo, y después se convirtieron estas en alianzas militares. Si un país invadía, por ejemplo, a Reino Unido, que dotaba de materia prima a Francia y Rusia de sus colonias, entonces Francia y Rusia sufrirían. Así que de ahí que las alianzas económicas se convierten en alianzas políticas y después en alianzas militares. Número 23. El asesinato de Francisco Fernando, heredero del trono de Austria, detonó la Primera Guerra Mundial, al poner en funcionamiento el sistema de alianzas. Las rivalidades económicas y la lucha por el reparto del mundo entre las grandes potencias industriales llevaron a que éstas conformaran un sistema de alianzas para apoyarse económicamente y en caso de guerra. Así, el asesinato de Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro, hizo que esta nación declarara la guerra a Serbia, poniendo en marcha el sistema de alianzas y dando inicio a la Primera Guerra Mundial. Ese asesinato ocurrió en Serbia, que era una nación protegida por Rusia. Rusia se había nombrado protectora de pueblos eslavos como Serbia. Así que pues Austria-Hungría manda su ejército a la frontera con Serbia, Serbia moviliza su pequeño ejército a la frontera con Austria-Hungría, Rusia moviliza su ejército, Alemania moviliza su ejército, y en esa situación tan delicada era de esperarse, se dieron los primeros disparos y con ello las primeras declaraciones de guerra, y así empezó la Primera Guerra Mundial. Número 24 son las causas de la Primera Guerra Mundial. Por un lado, el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, que te lo acabamos de mencionar. La expansión del poderío comercial alemán, la lucha por el control europeo de materias primas, todo eso en el contexto del imperialismo. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría, el creciente poderío comercial de Alemania y la necesidad de las potencias europeas por controlar materias primas orientadas a la industria armamentista, son algunos de los factores que propiciaron el inicio de la Primera Guerra Mundial. Más causas de la Primera Guerra Mundial: la necesidad de expansión territorial de las potencias industriales, la guerra de los Balcanes, la carrera armamentista entre las potencias europeas. La necesidad de expansión territorial de las potencias industriales, la carrera armamentista que sostenían y el desarrollo del nacionalismo fueron causas de la Primera Guerra Mundial. Las guerras de los Balcanes fueron dos guerras ocurridas en el sureste de Europa de 1912 a 1913. La primera enfrentó al Imperio Otomano con la llamada Liga de los Balcanes, formada por Bulgaria, Montenegro, Grecia y Serbia. Mira, todos esos territorios en la península de los Balcanes están caracterizados porque hay muchas minorías étnicas y religiosas inconformes con sus límites territoriales. Tan es así, mira, hasta la fecha esa región es muy conflictiva. En la época que nos ocupa, el canciller alemán Bismarck había llamado a ese territorio el polvorín de Europa, porque él decía que si algún día había una guerra en Europa, iba a empezar ahí, y no se equivocó. El asesinato de Francisco Fernando ocurre en ese lugar, y entonces todas esas cosas fueron propiciadas por la efervescencia belicosa de estos territorios en la península de los Balcanes, el polvorín de Europa.
Número 25, la Revolución Rusa. Poco antes de que terminara la Primera Guerra, en 1917, Nicolás Lenin lleva a cabo la Revolución Rusa, derrocando al zar Nicolás y estableciendo en Rusia el sistema comunista de gobierno. Rusia se sale de la guerra porque creía que esta guerra era burguesa y Rusia ahora había adoptado por el camino de la política económica y la ideología comunista. Número 26. Estados Unidos entra a la guerra. La razón por la que Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial fue porque Alemania intentó incitar una guerra fronteriza entre México y los Estados Unidos, además de que Alemania había hundido previamente un barco donde se encontraban civiles estadounidenses. Así, Estados Unidos entra a la guerra del lado de Francia e Inglaterra, suministrándoles medicamento, gasolina, armamento y unos pocos soldados. Ante este hecho, Alemania hace intentos desesperados por ganar la guerra y fracasa, y terminaría rindiéndose. Número 27. Alemania se rinde, Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue un tratado de paz que se firmó en dicha ciudad, en Francia, al final de la Primera Guerra Mundial, por más de 50 países. Este tratado terminó oficialmente con el estado de guerra entre la Alemania del Segundo Reich y los aliados de la Primera Guerra Mundial. El Primer Reich, el origen del Imperio Alemán, se remonta al año 911, año en el que Conrado I asciende al trono alemán. En aquel momento nació el Primer Reich, que significa imperio, y que duró 800 años. Esta información te la ponemos por si tienes curiosidad de lo que es Primer Reich, Segundo, Tercer, por ejemplo. Al término de la Primera Guerra Mundial se funda la Sociedad de Naciones en Europa, precursora de la ONU, para contribuir a la paz mundial. Por cierto, Estados Unidos no formó parte de la Sociedad de Naciones. Número 28. Naciones creadas a partir del derrumbe del Imperio Austrohúngaro. Cuando este imperio se disuelve por haber perdido la guerra, Yugoslavia y Checoslovaquia surgen. La firma del Tratado de Saint-Germain, al concluir la Primera Guerra Mundial, dio como resultado la desintegración del Imperio Austrohúngaro, que se dividió en 4 naciones: Austria, Hungría, Yugoslavia y Checoslovaquia. La Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Número 29. Causas de la Segunda Guerra Mundial. Entre las causas más a corto plazo de la Segunda Guerra Mundial se puede mencionar el ascenso del fascismo italiano en la década de 1920, el militarismo japonés y sus invasiones de China en la década de 1930, y en especial la toma del poder político por Adolf Hitler y el partido nazi en Alemania en 1933, a lo que siguió la invasión a Polonia en 1939. La causa inmediata de la Segunda Guerra Mundial fue la invasión de Polonia por los alemanes. Al invadir Hitler a Polonia, rompe el pacto de no agresión con Stalin, dictador ruso, y estalla la Segunda Guerra Mundial. De ahí, pues, al invadir Hitler a Polonia, Inglaterra, Rusia, Francia le declaran la guerra y empezaría la Segunda Guerra Mundial. Bloques de países enfrentados. Por un lado, el eje Roma-Berlín-Tokio, es decir, Italia, Alemania y Japón. Y por otro lado, Inglaterra, Francia y Rusia. Ya te habrás dado cuenta que no estamos desarrollando mucho, por ejemplo, profundizando en batallas, dando más motivos y causas y antecedentes y consecuencias de la guerra. Solo estamos aterrizando la información a lo que va a ser tu examen de admisión. Respecto a la Segunda Guerra Mundial, si la comparamos con la primera, te imaginarás que hubo armamento más sofisticado, letal. Alguna diferencia importante es que en este caso Alemania logra conquistar Francia, París cae a los nazis y el gobierno se traslada a la ciudad de Vichy, por ejemplo. E Inglaterra se queda prácticamente sola luchando contra Alemania. Número 31. Entrada de Estados Unidos a la guerra. La causa fue el ataque japonés sobre la base aérea norteamericana de Pearl Harbor en Hawái. Con esto, Estados Unidos entra a la guerra y prácticamente la historia se va a repetir. Estados Unidos va a abastecer a franceses e ingleses para hacer frente a esta guerra. Estados Unidos, pues, sería un factor clave para el fin de esta guerra. Cuando los rusos se enteran, empiezan ahora sí a tomar la guerra más en serio y desde Stalingrado le propinan su primera derrota en tierra al ejército alemán en invierno y de ahí se los van replegando
hasta Berlín. Número 32. Fin de la guerra. La guerra en Europa terminó con la captura de Berlín por tropas soviéticas y polacas y la consiguiente rendición incondicional alemana el 8 de mayo de 1945. Para estas fechas Hitler se había suicidado y su general, su almirante Dönitz, es quien rinde a Alemania, a los rusos y después a los norteamericanos. La Armada Imperial japonesa resultó derrotada por los Estados Unidos y la invasión del archipiélago japonés se hizo inminente. Posteriormente, las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki marcaron los eventos que determinaron la rendición final de Japón, y así se termina la Segunda Guerra Mundial. Veamos ahora algunos incidentes que ocurrieron ya como consecuencia o después de la Segunda Guerra Mundial. Número 33. Fundación del Estado de Israel. El 14 de mayo de 1948, el último de los soldados británicos abandonó la inhóspita colonia británica de Palestina y los judíos, liderados por David Ben Gurión y de acuerdo al plan previsto por las Naciones Unidas, declararon en Tel Aviv la creación del Estado de Israel. Israel es un país del Medio Oriente en el mar Mediterráneo, considerado la Tierra Santa bíblica según la tradición judía, cristiana y musulmana. Sus sitios más sagrados están en Jerusalén. Aunque el sionismo, regreso a la tierra de los patriarcas, surge a fines del siglo XIX, fue hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto, que los judíos regresaron a su tierra ancestral. Número 34. Seleccione las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos de América. Aquí tenemos el llamado Baby Boom. Fue una explosión de natalidad entre 1946 y 1964. El inicio de la carrera armamentista entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Número 3. El desplazamiento de mano de obra del campo a las fábricas. 4. El mundo queda dividido ideológica y económicamente en dos bandos: el modelo capitalista de Estados Unidos y el modelo comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoy Rusia. Nota: al terminar la Segunda Guerra Mundial se crea la Organización de Naciones Unidas, la ONU, para fortalecer los lazos políticos, económicos, artísticos, científicos, laborales y educativos entre los países y evitar una tercera guerra mundial. Esto con el propósito de que los nexos en materia laboral, científica y toda colaboración cultural posible, de todas las que puedan darse, pueda contribuir a hacer más difícil que países entren en conflicto. El Plan Marshall fue un plan de Estados Unidos para hacer préstamos a los países europeos con el propósito de ayudarlos a recuperar su economía. Ese endeudamiento de los países europeos frente a Estados Unidos contribuyó también a que Estados Unidos consolidara su papel como potencia económica en el mundo. Número 35. ¿Cuáles son los aspectos históricos característicos que corresponden al periodo de transición del fin del siglo XX e inicio del siglo XXI? Desintegración del bloque socialista, conflictos étnicos, mundo unipolar y la globalización. En la década de los 80, el bloque comunista se desintegra, por lo que el poder se concentra en el capitalismo, se acrecientan los conflictos étnicos y se inicia la era de la globalización. La globalización económica es un proceso histórico, el resultado de la innovación humana y el progreso tecnológico. Se refiere a la creciente integración de las economías de todo el mundo, especialmente a través del comercio y los flujos financieros. Vale la pena aclarar este concepto del mundo unipolar. Con la caída del comunismo, el capitalismo norteamericano se convirtió en el polo triunfador alrededor del cual las economías del mundo se aglutinarían. Sin embargo, hoy en día, la China comunista está no solo resurgiendo, sino apoderándose de grandes mercados en todo el mundo. Así, vemos hoy en día todavía rivalidades ideológicas y económicas. Por un lado, el modelo de libre comercio representado por la figura de Estados Unidos y el continente americano y Europa, parte de África. Y por otro lado, está resurgiendo alianzas de tipo político entre China, Rusia, y hay más participantes que esperan integrarse o quizá más bien alinearse con esta facción comunista, con los movimientos de la izquierda que está resurgiendo en América Latina y también en México. Número 36. Otros eventos de interés. Número 1. Guerra del Golfo Pérsico. La Guerra del Golfo
fue un conflicto bélico librado por una fuerza de coalición autorizada por las Naciones Unidas, compuesta por 34 países y liderada por Estados Unidos, contra la República Iraquí, en respuesta a la invasión y anexión iraquí del estado de Kuwait. Número 2. Revolución Islámica. La revolución iraní se refiere al proceso de movilizaciones que desembocaron en el derrocamiento de la dinastía Pahlaví, bajo el Shah Mohammad Reza Pahlaví, en 1979, y que significó la instauración de la República Islámica actualmente vigente en Irán. El Islam, en su enfoque fundamentalista, como se practica en Irán, es motivo de preocupación mundial por sus actividades terroristas y su esfuerzo desquiciado por obtener armas nucleares. Y aquí es oportuno mencionar que no todos los musulmanes se dedican al terrorismo, pero sí hay facciones, te lo repetimos, fundamentalistas, como en Irán. Sin embargo, no todos los musulmanes en todo el mundo tienen pensamientos semejantes. Número 3. Movimientos de independencia en África. Muchos países africanos apenas han alcanzado su independencia hace pocas décadas y están luchando por hacer su propio camino según su cultura y tradiciones. El primer país en liberarse fue Ghana en 1957 y antes de 1965 se habían liberado casi todos los países. Luego hay un compás de espera y en 1975 se liberan las últimas colonias africanas, el Sahara español, Angola y Mozambique. Tras la independencia, muchos países cambian de nombre e intentan redefinir sus fronteras. Estos países jóvenes en África, imagínate, tienen 200 años de diferencia, por ejemplo, respecto a América, respecto a México, en la práctica de gobiernos republicanos y libertades. Así que, debido a la gran riqueza que tienen estos países, están en la mira de potencias tanto asiáticas, europeas y americanas. Número 37. Son las características de la política económica del neoliberalismo. Número 1. Formación de bloques económicos. Número 2. Globalización de la tecnología. Número 3. Concurrencia libre de competidores en el mercado. Sin duda el número 3 es el más distintivo. La formación de bloques económicos como una nueva forma de establecer relaciones comerciales internacionales, la globalización de la tecnología, la información y la comunicación y la libre competencia de actores económicos en los mercados internacionales son características del modelo económico neoliberal. Hemos llegado al final de este video. Esperamos te haya gustado y te sea de provecho. Por supuesto, no olvides resolver tu hoja de ejercicios y dirigirnos tus preguntas.